Buen día. Agradezco a la doctora Beania Salcedo por invitarme nuevamente a este Festival Internacional de Música Mexicana. En su quinta edición vamos a empezar nuevamente con el tema de música prehispánica. Ya hemos visto en otras ocasiones los instrumentos, cómo suena cada uno, los tipos, así como los hemos visto en los códices prehispánicos, hemos visto los diferentes códices y cómo se van plasmando ahí. Ahora vamos a agarrar otro tema muy interesante, que es la música prehispánica en el cine. Los directores de cine mexicano han sabido realizar con excelentes producciones temas de la conquista y de música prehispánica en los últimos 30 años. Yo realicé una investigación sobre 3 películas mexicanas. Está Regreso a Aztlán, del director Juan Mora Cartlet, de 1990, masterizado en el 2012. La película La Otra Conquista, del director Salvador Carrasco, de 1999. Y Nicté es una película de dibujos animados del director Ricardo Arnaiz, del 2009. De estas 3 películas yo analicé 3 aspectos muy importantes. La iconología es si realmente los elementos de la película tienen que ver con la época prehispánica, es decir, el vestuario, la utilería, las locaciones, etc. También analicé la parte histórica, si se apega realmente a los datos históricos que se hablan de esta época. Y la musical, si la interpretación realizada en estas películas son con instrumentos de la época o los ritmos de esa época. Veremos la parte musical de esta investigación, ¿sí? Ustedes saben que la música de las películas es fundamental, es la clave que despierta emociones, sentimientos, acentúa cada acontecimiento de la película. Transmite emociones estableciendo estados de ánimo. Otro de los elementos expresivos de la música reside en su contenido semiológico, que está dado por los códigos culturales de nuestra civilización. Estos cumplen la función de comunicar determinadas sensaciones, es decir, estos pasajes musicales tienen un significado que el oyente entiende. Asimismo, se han ido heredando aprendizajes desde que se inició el cine y son parte fundamental del lenguaje. Ya hemos visto ejemplos, ¿verdad? Las melodías de los compositores de la época del romanticismo, o sea, del siglo XIX en Europa, eran utilizadas ya en películas desde que las películas eran mudas. Por ejemplo, la marcha nupcial de la obra de Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn. Y esto se utilizaba para las bodas. O la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, o de la ópera Guillermo Tell de Rossini, para determinar la caballos al galope. Variados son los elementos que dan el código o cliché a las películas. Por ejemplo, una melodía construida en escala pentatónica nos transporta al lejano oriente. Un ritmo de tango sugiere a ámbitos latinos, y una armonía basada en cuartas o quintas paralelas nos arrastra al medievo o a la antigüedad. Los instrumentos musicales también marcan códigos. La sección de cuerdas ambienta secuencias melodramáticas, los metales con el heroísmo, con las escenas militares o de caballeros, y los instrumentos de percusión incrementan el suspenso. Otro concepto que puede agregarse como elemento semiótico es el leitmotiv.
Es un tema o motivo musical asociado con alguna persona, cosa o idea en particular perteneciente al drama. Este tema se asocia con la primera aparición de la persona o idea y después se repite en cada aparición subsiguiente. Esto le da el sentido semiológico, pues al oír el tema se asocia inmediatamente a la persona o cosa, inclusive si ésta no está presente. El leitmotiv, como ustedes saben, lo introdujo en sus óperas Richard Wagner, aunque por ahí Félix Mendelssohn también, o Héctor Berlioz, también incluía partes de este tipo como el leitmotiv. Bien, en cuanto al tema de la música prehispánica en el cine, ahora sí, se ha observado desde la década de los 30, tales películas fueron musicalizadas, por ejemplo, por el gran compositor mexicano Silvestre Revueltas, con, ustedes ya sabrán, La Noche de los Mayas, El Signo de la Muerte, las dos de Chano Ureta. La música de Revueltas en general se sale de lo romántico y de las formas clásicas de composición. Fuertemente nacionalista, insinuó lo mexicano bajo un concepto particular y abstracto, sacando la esencia del folclore y de las raíces prehispánicas. La forma de interpretación de las melodías y ritmos de la música prehispánica siguen siendo especulativa. No existe evidencia del empleo de un sistema musical. Entonces, el timbre de estos instrumentos, de todos estos que ya hemos visto en otras ocasiones, es la primera y principal característica de la música prehispánica. Uno simplemente suena algo y luego nos transporta a ese tiempo, ¿sí? Entonces, si acordamos que el timbre es la cualidad del sonido que diferencia a cada instrumento musical o las voces. Ese peculiar sonido es el que nos transporta entonces a la época prehispánica. Como segunda característica y elemento fundamental de la música, ustedes saben, es el ritmo. El ritmo, que podemos llamarlo como configuración de los sonidos en relación al tiempo en patrones establecidos, es el elemento clave de la música prehispánica, que se cree empezó con ritmos simples, como usar solo negras a diferentes velocidades. O, si podemos decir, como corcheas. Corcheas y negras. ¿Sí? Entonces, bueno, los investigadores como Rubén M. Campos, que es citado por Guillermo Horta, sugiere estas entonaciones y ritmos que pudieran haberse dado también inclusive con este instrumento que es el teponazli. Unos ejemplos que estos investigadores hacen son, por ejemplo, este. Otro patrón rítmico. Bien, como tercera característica está la melodía. Por los estudios realizados a flautas, ¿verdad? Como vemos por ahí, a ocarinas, como estas, sí, encontradas en toda Aridoamérica y Mesoamérica, en especial las flautas mexicas, se deduce que usaron escalas pentáfonas, obviamente no temperadas, de 3 tipos. El tipo A, que es do, re, mi, sol, la y do. Esto es sin semitonos. El tipo B, que es do, re, mi, sol, si, do, con una sensible.
y la tipo C, que son con 2 semitonos, que es do, mi, fa, sol, si y do. Por lo tanto, sugieren los investigadores, de estas escalas se deduce que conocieron los intervalos de segunda, terceras mayores y menor, cuarta, quinta y hasta sexta justa, y por efecto también conocieron a su manera, claro, los acordes de do mayor, do mi sol, y el acorde menor, la do mi, inclusive con sus inversiones. Bien, entrando a las películas. La música de la película Regreso a Aztlán está interpretada en su totalidad con instrumentos de tipo prehispánico. Los temas varían según los contextos de la película en sincronía con la imagen. Sin embargo, la composición es libre totalmente. La inspiración de un solo músico lo va realizando según la trama. Es preciso recordar que la música prehispánica interpretada actualmente sigue sin escribirse. Se enseña de unos a otros mediante la observación, la imitación en la ejecución de los instrumentos, y cada grupo realiza sus propias composiciones. Los productores vislumbraron el concepto de cómo era la música para los antiguos habitantes del Valle de México. Para ellos, los sonidos de la naturaleza eran las voces de los dioses, por lo que fabricaban instrumentos donde tratan de reproducir sonidos para entablar un diálogo con los dioses. Tomando en cuenta esto, el director de la película, en este caso estamos hablando de Regreso a Aztlán, incluyó sonidos interpretados con instrumentos tipo prehispánico que imitan el viento, el fuego, los pájaros, etc. Además, el uso de diversos ritmos es posible que se empleaban también en ese tiempo. Antonio Cepeda fue el único músico que interpretó toda la gama musical de esta película con todos estos instrumentos y de los indígenas actuales y americanos. En esta película de Retorno a Aztlán se dan ejemplos donde notoriamente el ritmo es la base de la música. Esto lo tenemos en el soundtrack de esa película, la parte que se llama La danza de los nahuales. El ritmo principal es llevado por un tambor tarahumara y sobre este otro ritmo diferente tañido por el teponaztli. Escuchemos. Intla panahuilosque, intla amo masitiesque, techmomacasque, inik titotzoncuisque, inik tiquinmictisque, inik tiquicuasque, ininacayo, incomipan tlaxamani catzahuac. Pacahui, Inyuki Quetzalpapalomi, Inecalilisco Inilhuic. Bien, ahora la música de la película La Otra Conquista maneja dos estilos por el hecho de que intervienen dos culturas totalmente diferentes, unidas por el acontecimiento de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Ustedes ya saben, el contraste tan grande de estas dos culturas pues se observa simplemente en el fenotipo, la vestimenta, las costumbres, el lenguaje. De hecho, la música, esta película fue hablada en lengua náhuatl y en español de España, ¿sí? Y la película Retorno a Aztlán fue hablada totalmente en lengua náhuatl. Bien, entonces, el contraste tan grande entre estas dos culturas se observa pues en lo que habíamos comentado ahorita.
¿sí? Todas las características visuales de la época de la conquista. Hay ejemplos de ritmo en esta película como la parte que se llama Topiltzin, hacedor de códices. El ritmo se incorpora después de 1 minuto del tema, siguiendo una secuencia, y varía muy levemente en el transcurso de la pieza sin afectar el pulso musical. Veamos esta parte de la película. Inixki chintopa nomochu, intiquistahque, intiquimehuisohque, techoctin titlaucolti, inik titlayohuihque, auniman inatlacomuli, santen en escahuitl. Bien, pasando a la película animada Nicté, la música que es usada varía en estilos, como la prehispánica, pero también mucha música actual con ritmos variados. Esta película, como digamos, se basa en la época actual, pero como que el personaje de ahí sueña y se va a la época prehispánica, entonces hay como que mucha mezcla de todos los ritmos actuales y de aquel tiempo. Entonces veamos un ejemplo. Cuando se oye solamente música prehispánica en esta película, los ritmos identificados son simples, como cuando la protagonista cae al cenote, en tiempo moderato con figuras rítmicas grandes. Es simplemente blanca y negras. Veamos este fragmento de la película. Bien, ahora existe una relación muy estrecha entre el leitmotiv y una imagen visual, pues enfatiza al personaje, un acontecimiento o un lugar. A lo largo de la película Regreso a Aztlán, hay varios temas musicales que se escuchan frecuentemente y uno de ellos repite hasta 9 veces, ya sea que dure unos 20 segundos, la frase musical, o hasta 2 minutos, que bueno, son varias frases que determinan la melodía completa. Este siempre está asociada a Olin, que es el protagonista de esta historia en Regreso a Aztlán. Vamos a ver este fragmento. Bien, para el film La otra conquista, se identifica un leitmotiv asociado al protagonista Topiltzin. Es una frase musical de 13 segundos que se aprecia introducido en otras melodías prehispánicas. Y un segundo leitmotiv de 15 segundos asociado a la Virgen, que se distingue inmerso en las melodías religiosas. Cabe recordar que, bueno, esta película de La otra conquista se enfoca más que todo en la conquista religiosa, ¿sí? Veamos este otro tramo de película al respecto.
Bien, en la película animada Nicté, notoriamente se distinguen leitmotiv para todos los personajes. Cada vez que salen ellos, su correspondiente tema lo acompaña. Es una forma muy importante de tener esa asociación del personaje con una frase peculiar que retrata la esencia del mismo. De los 11 identificados, leitmotiv, 4 son los personajes que resaltan. Ahí tenemos a Chin, con su melodía pegajosa, está el chamán chaneque, con el ritmo de rock, el guajolote Picatcutli, con su música de clarinete agudo acompañado de guitarra, y los personajes sacerdotes Can y Kun, caracterizados por un sonido grave de una tuba. Veamos un tramo de el leitmotiv de Chin y otro leitmotiv de Picatcutli. Buscar una ramita de tenme acá. ¿Una ramita de tenme acá? No puedo creer que me pida eso. ¿A mí? Pero ahorita se la traigo, jefe, claro que se la traigo. Esa sí es una misión para ti. Un guajolote sagrado. Picatcutli. ¡Qué asco! ¿Nos lo vamos a cenar? ¿Cómo a cenar? Lo he cuidado por años sin bañarlo, sin limpiarlo, sin contaminarse del mundo exterior. Sus jurucos son Bien, bueno, pues estos son ejemplos de esta investigación que realicé de la película, que abarca mucho más, pero para que ustedes capten esto, es importante ver estos detallitos en estas películas para poder entender y gozar un poquito más y acercarnos más a la música prehispánica. La estamos oyendo y visualizando, y el cine es mágico, ¿sí? Ahí podemos adentrarnos a esta época prehispánica y observar todo. Muchas gracias.